hermosos resultados en ellos. Muy bien, ahora sí, quiero compartir con ustedes una palabra, pero antes de iniciar con la palabra en sí, los quería invitar a que me ayuden a ver si se animan a jugar un poquito con la imaginación. Les invito a que cada uno de ustedes esté pensando en un lugar al que les gustaría viajar. Si quieren pueden cerrar los ojos, así me ayudan un poquito más y no se distraen. Piensen en ese lugar al que les gustaría ir de viaje, un lugar soñado, que anhelaron, que es muy difícil que puedan acceder, o que ya fueron muchas veces, pero les gusta volver. Piensen que están sentados ahora en el medio de transporte que los va a llevar a ese lugar. Puede ser un avión, un barco, un tren súper veloz, un coche, una 4x4, no sé en qué medio de transporte deberían viajar para llegar a ese lugar. Imagínense que están iniciando ese viaje ahora. Imaginen ahora cómo se sienten, qué emociones vienen al pensar que están viajando. Ahora pueden abrir sus ojos. A ver, ¿quién se anima a decirme qué emoción sienten al pensar que están viajando a ese lugar tan anhelado? Alegría, ¿qué más? Ansiedad, entusiasmo, tranquilidad. Perdón, ¿me perdí allí? Tranquilidad. Bueno, son todas emociones positivas, ¿no? Nos trae como una expectativa, el solo hecho ya de salir, ¿no? Cuando inicia el viaje, que uno va a algún lugar, los que hemos tenido tal vez posibilidades de viajar, aunque sea un destino cercano, pero cuando uno sale, está ahí sentado y ya es como que surgen muchas emociones y sensaciones buenas. Pero también existe otro tipo de viajes, que no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, tener que hacer algún viaje no por placer, por diversión, por descanso, sino otro tipo de viajes más difíciles. Para ser más exactas, no sé si ustedes, alguno tiene familiares que viven lejos o algún trabajo, y a veces ha pasado, yo recuerdo, yo tengo familia en el interior, y cuando mis abuelos estaban mal de salud, tuvimos que hacer ese viaje doloroso, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Sentarse en el auto para ir a viajar, a ver a un ser querido que está muy mal o que ya partió, es un viaje difícil, pero es un viaje necesario, porque uno necesita también hacer ese viaje para acompañar, para despedir, para estar presente. Es otro tipo de viaje, ¿no? No tenemos esa misma emoción y esa misma sensación que teníamos, pero es algo que necesitamos hacer. ¿Y por qué estoy hablando de viajes? Si el pastor dijo que teníamos que empezar con el proceso de la cruz. Porque pensaba, hay un versículo, que ahora lo vamos a leer en un momento, en los primeros pasos que tuvo que dar Jesús para ir a la cruz. Estos primeros pasos significaron un viaje para él, porque él se encontraba en Galilea, en Capernaum, y tenía que ir a Jerusalén. Por ahí tengo un mapa, si me ayudan. Nos estamos acercando a la Pascua y si nosotros hablamos de Jerusalén, Jesús llegando a Jerusalén, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿De qué se acuerdan? A ver, apelamos a la memoria. Jesús llegando a Jerusalén, el burrito, la entrada triunfal, palmas, gente adorando, gritando Hosana. Miren, allí tenemos, no sé, está un poco chico el mapa. Galilea está al norte y Jerusalén, no sé si ven dónde está la cruz, está por ahí. Eran unos más o menos entre 170 y 200 kilómetros que tenía que hacer Jesús desde donde estaba hacia Jerusalén. No había ni tren, ni subte, ni coches tampoco. Jesús tenía que hacer ese viaje. Y no era un viaje de placer como el que pensamos nosotros recién al inicio, sino que era más bien este otro segundo viaje, un viaje necesario, un viaje que él sabía que tenía que hacer. Ahora, ¿por qué? Si lo estaban esperando en Jerusalén con tanta alegría, nosotros podemos pensar que era un viaje no tan agradable, porque él ya sabía que él se dirigía a ese lugar con un propósito. Y vamos a leer este versículo, que también está ahí.
que está en Lucas, si lo quieren buscar ustedes. Lucas capítulo 9, versículo 51, yo lo voy a leer en la versión 60, y dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En este versículo nos dice que Jesús, cuando se cumplió el tiempo, ¿sí?, él sabía que esto iba a ocurrir. No fue un viaje que dijo, bueno, vamos a Jerusalén a ver lo que pasa y después, no sé. No era un viaje sin un destino, sin un conocimiento. Por eso decíamos que era un viaje necesario, que no era un viaje de placer, no era solamente que iba a visitar a sus amigos, que iba a pasar seguía continuando, ¿no? Él, durante todo ese viaje, esos 170, 200 kilómetros que hizo, continuó enseñando, sanando, haciendo milagros. Si ustedes leen, esto que acabamos de leer está en Lucas 9 y recién por Lucas 20 más o menos aparece a Jesús siendo entregado. Entonces, todo el resto de los capítulos nos cuenta las cosas que Jesús hizo cada vez que iba a diferentes pueblos y ciudades. Si ustedes pueden leer, y aparecen en varios capítulos, mientras seguía yendo a Jerusalén, habla en otro capítulo, y de camino a Jerusalén, porque ya estaba el destino fijado, pero durante todo ese trayecto Jesús continuó con su obra. Pero en este pasaje que leí hoy, a mí se me había pasado por desapercibido, la verdad, les digo, por mucho tiempo lo leía y era un pasaje de esos que uno lee y sigue de largo. Y en estas últimas semanas, mientras estaba leyendo un libro, aparecía el inicio de un capítulo del libro y el Señor ahí me mostró, porque no solo aparecía, sino que me quedó ahí rebotando el versículo durante varios días. Dije, bueno, el Señor es el que está ahí queriendo hablarme y hablar acerca de que este fue el primer paso de Jesús hacia la cruz. Era un viaje, era el inicio, como ustedes recién habían pensado acerca del inicio de ese viaje maravilloso. Era apenas el inicio. Pero ¿qué ocurrió en el inicio de ese viaje? Hay dos cosas que en este versículo podemos empezar a ver. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Si bien es una sola oración, podemos ver aquí dos partes. Cuando se cumplió el tiempo, como dije recién, era algo que Jesús sabía que iba a ocurrir. Era algo que ya estaba planeado por Dios, algo para lo que él había venido. Él sabía que había venido con ese propósito, de morir en una cruz, de morir por nuestros pecados para salvarnos. No era algo que él estaba deseando hacer, pero era porque era también humano y sabía que esto era difícil. Sin embargo, era algo que él vino a hacer. Era la voluntad de Dios y por eso él partió hacia Jerusalén con ese motivo y él sabía que estaba llegando a su final. Era el primer paso, pero hasta literal, podríamos decir, el primer paso hacia la cruz fue cuando él hizo el primer paso y caminó diciendo, chicos, nos vamos a Jerusalén, ya es la hora. Él sabía que ese primer paso que daba de viaje, aunque le llevara semanas o meses llegar hasta allí, por el trayecto que habíamos dicho que hizo de ir llevando la palabra en otros lugares, él sabía que era con un destino final y con un propósito. Y la segunda parte, luego de la coma, que tenemos ahí el versículo, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo les quiero que miren dos fotos acá. A ver, ¿cuál les parece que se asemeja más? ¿Cómo sería el rostro de Jesús en afirmó su rostro? ¿La A o la B? ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Qué nos dice afirmó su rostro? ¿Qué idea les viene a la cabeza? Determinó. Tenía un propósito. Vamos a leer para que nos quede más claro. Tengo el mismo versículo que leímos recién en otras 3 versiones. A ver si me ayudan, yo lo leo desde aquí, pero está ahí también. En la NTV dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación, por ahí nos dijeron, hacia Jerusalén. Otra versión dice, cuando se acercaba el tiempo en que fuera llevado al cielo,
Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y la otra versión que busqué, Dios hablaba y dice, cuando se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Él afirmó su rostro, fue determinación, valor, podríamos agregar, coraje, una voluntad firme. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Emprendió este viaje con valor. ¿Y por qué necesitaría valor? No era porque le tenía ni miedo al burrito, ni le daban alergia a las palmas, sino, como decíamos recién, era porque él sabía que ahí iba a entregar su vida por nosotros. Y no era solamente, que no es poco, ¿no?, el dolor físico que sufrió. Había una carga emocional y espiritual muy fuerte también, porque él iba a cargar con los pecados de toda la humanidad sobre sí mismo, y eso lo alejaba de Dios. ¿Se imaginan lo que significa eso para él? Para la persona de Dios mismo, Jesús, que nunca había pecado, cargar con el peso del pecado de todos y estar separado de su Padre por un momento. Eso era lo más difícil, ese trago amargo que él tenía que padecer. Y ustedes podrían decirme, bueno, pero él era Jesús, él tenía fuerza, él sabía, él había venido para eso, él no era como nosotros. ¿Ok? No era como nosotros. Pero él era 100% divino y 100% humano. El dolor físico que sufrió, eso lo podríamos sentir. Sufrió así como nosotros podríamos sufrirlo. Lo único que gracias a él nosotros no tenemos que padecer lo que él padeció. Él podría hasta haber dicho, bueno, ya está, yo ya cumplí, ya les enseñé, ya los acerqué a Dios, les di mucho, sigan con los sacrificios y yo me vuelvo. Sin embargo, él no se aferró a ser Dios, sino que se entregó. Como nos dice Filipenses 2, yo les voy a leer acá la versión NTV. Filipenses 2, del 6 al 8, nos dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. Él podría haber dicho, bueno, yo soy Dios, arréglense, terminen, yo ya di una parte. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Él dejó su lado divino de lado, no es que dejó de ser Dios, pero dijo, voy a sufrir como sufriría cualquiera de ustedes, pero lo hago por amor. Él por eso tuvo que afirmar su rostro, porque no es que le pasó de largo, él lo padecía. Sabía que este viaje era difícil y quiero que nosotros hoy tengamos esa idea. No fue para Jesús fácil ir a la cruz. A él le costó, porque era humano también, tenía su lado humano, tendría sus temores, tendría sus inquietudes del qué va a pasar, cómo será, no quiero estar padeciendo. Incluso vemos cuando él está orando en el Monte de los Olivos y le dice al Padre, si puedes que pase de mí esta copa. Porque no era algo fácil para él, pero hágase tu voluntad, dijo. Y continuó adelante. Era mucho peso, mucho dolor, mucho sufrimiento lo que se venía encima. Por eso él tenía que afirmar su rostro, tener determinación, tener ese coraje. ¿Y por qué lo hizo? Hay 3 cosas que quiero que nos llevemos hoy acerca de por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que afirmar su rostro para ir? ¿Por qué tuvo que tomar ese coraje que necesitaba para hacerlo? Él lo hizo porque era la voluntad de Dios. Él había venido para eso y él quería cumplir con la voluntad de su Padre. No le daba lo mismo. Él amaba a su Padre y quería cumplir con la voluntad de su Padre. Él se entregó para hacer esto
y cumplió con eso que él había prometido hacer. Entonces lo hizo porque era la voluntad de Dios en primer lugar. En segundo lugar, lo hizo porque amaba Jerusalén. En otras partes leemos en los evangelios que lloró por Jerusalén, ¿no? Él amaba Jerusalén, pero no la ciudad, él amaba a su gente, amaba a las personas, amaba a la humanidad. Lo amaba a usted y me amaba a mí, aunque todavía no habíamos nacido, pero en su eternidad él ya nos amaba. Y ese sacrificio que hizo, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, él lo hizo porque sabía que la derrota no era definitiva, que había un sufrimiento grande al cual enfrentarse, pero él sabía que tenía la victoria, que tendría la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y era eso lo que nos iba a salvar. Ese amor tan grande que tenía hacia nosotros se mostró a través de su sacrificio, sabiendo que a partir de ese momento él podía tener la victoria, venciendo la muerte, venciendo el pecado, y todos los que creemos en él y nos arrepentimos, recibimos la salvación. Era el regalo que él quería dejarnos, su vida a cambio de nuestra salvación. Nosotros podemos ser salvos y eso significa ser libres del pecado, ser libres de una muerte eterna porque nos vamos a encontrar un día con él, pero ser en esta tierra, vivir como hijos de Dios. Que antes no existía esa posibilidad, había que hacer sacrificios, no estaba la relación directa que nosotros tenemos con el Padre, no tenían al Espíritu Santo que vino luego de que Jesús partió otra vez al cielo. Y esto lo hizo Jesús porque nos amaba. Estas tres cosas, lo hizo porque era la voluntad de Dios, lo hizo por amor y lo hizo porque sabía que tendría la victoria, que no estaba la derrota final. Ahora, esto es hermoso y tenemos que estar agradecidos a Dios por su obra y nosotros que hemos creído en Él, poder compartir esto con otros. Pero además, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nuestra propia vida? ¿Cómo nosotros podemos estos tres principios vivirlos nosotros? Que no quede solamente en el conocimiento acerca de algo que Dios hizo, sino que nos enseña Jesús a hacer a nosotros. Con esto no les vengo a vender un pasaje a Jerusalén para que vayamos todos al primer paso hacia Jerusalén, ni tampoco clavos ni cruces por ahí para estar practicando el dolor que él sufrió, porque no es necesario. Pero sí que podamos pensar hoy en estos tres puntos acerca de nosotros. Jesús fue a Jerusalén, habíamos dicho, porque era la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi Jerusalén hoy? Quiero que cada uno de nosotros pensemos. ¿Cuál es? Y no me refiero a un lugar al que tenemos que ir físicamente, sino cuál es la voluntad de Dios que yo tengo que cumplir. Jesús fue a Jerusalén no solamente porque tenía que hacer el viaje, sino ese era el destino para lograr que tenía el propósito de morir, ¿no? Entonces, esa era la voluntad de Dios, no llegar al lugar, sino cumplir con la muerte. Allí, nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y nosotros podemos pensar en decir, bueno, la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Puede ser algo así como demasiado grande que lo dejamos pasar, pero me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos hoy, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que haga? En la palabra de Dios podemos descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Pero hoy en particular, pensemos, tiene que ver tal vez con decisiones importantes respecto al matrimonio o a con quién me voy a casar o a cuestiones financieras, de decisiones, a elegir una carrera para el futuro, a alguna otra decisión importante, grande. O también puede ser que tenga que pensar acerca de la voluntad de Dios en las cosas micro, que no significa que al ser chiquitas sean menos importantes, porque tienen que ver con nuestro diario vivir y son decisiones que todos los días tenemos que tomar y que nos pueden acercar o alejar de Dios.
Y en cosas concretas, puedo yo mencionar algunas, pero me gustaría que ustedes traten de pensar las propias. Menciono algunas como para ver si nos damos idea y podamos cada uno ir pensando en nuestro interior, ¿qué es eso lo que Dios me está pidiendo que haga? Puede ser que sea honesto, puede ser que Dios me esté pidiendo que diga la verdad en alguna circunstancia, que es necesario pero es difícil, así como era difícil para Jesús ir a la cruz, puede ser que en alguna circunstancia decir la verdad me cueste caro, pero me pide que lo haga. O me puede estar pidiendo que perdone a alguien que me resulta muy difícil, o que pida perdón, que tampoco es fácil. Que tal vez necesito ese coraje y ese valor que tuvo Jesús para ir contra la corriente, para ir en camino contrario a lo que va todo el mundo, pero ir en lo que Dios me pide que haga. Hoy en día los adolescentes están ahí, muchos imagino que tendrán que ir contracorriente cuando sus compañeros ofrecen este último día, ¿cómo es que se llama? Último primer día, yo estoy en esa y ya se me escapan las palabras. Donde en muchos casos significa excesos, ¿no? De todo tipo, que no tiene ningún festejo en realidad, porque lo único que hacen es degradar hasta su propio cuerpo. Y para ir y vivir como Dios nos pide, tenemos que ir muchas veces contracorriente, no solamente con esto, hay muchas otras cosas que el mundo dice, no, pero si todo el mundo lo hace, yo también, pero si Dios dice que no lo hagamos, es por algo, ¿no? Entonces, ir contra la corriente muchas veces también nos cuesta, porque hay que tener el valor de ir diferente para ir acorde a lo que Dios nos enseña. A veces ser obedientes a una autoridad, a nuestros padres también cuesta, hay que tener valor para ser obediente a veces y no hacer lo que hacen los demás. Usted piense en su cabeza, ahora tenga ahí presente, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo que haga y que le cuesta? Como así Jesús le costó hacer la voluntad de Dios, o sea, Él lo hizo, pero quiero decir algo que no era fácil, no era algo sencillo. Él tuvo que, dice, afirmó su rostro porque tuvo que tomar coraje y valor. ¿Para qué necesita usted el valor hoy? ¿Para hacer qué cosa? No pido que me lo diga, pero que sí lo piense y lo tenga ahí presente. El segundo punto nos decía que Jesús fue a Jerusalén porque nos amaba, ¿no? Porque nos ama. Él lo hizo por amor. Y nosotros, o sea, hizo la voluntad de Dios por amor a nosotros. Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios en respuesta de su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice, ¿no? La palabra, en 1 Juan 4:19. Nosotros podemos ser obedientes, podemos cumplir con la voluntad de Dios por amor a Él. Y no un amor a regañadientes ni una obediencia de esas, ¿vieron? Los que tienen hijos, a veces cuando son chiquitos dicen, sí, te obedezco, pero se van a ir refunfuñando. Sino una obediencia por amor. Es decir, yo hago esto porque lo amo. Y porque además podemos tener la certeza, y eso nos tiene que quedar súper claro, que todo lo que Dios nos pide que hagamos es bueno para nosotros. A veces vemos los resultados inmediatos y en otras ocasiones no. Pero todo lo que Dios nos pide que hagamos, todo lo que está dentro de su voluntad, no es para nuestro perjuicio. No es porque Él desea ver hijos y dice, pero tengo que hacer esto que todo el mundo hace al revés y yo quedo diferente. ¿Saben que a mí me llama la atención? Estudié un poquito acerca de neurociencias en educación y me maravilla ver cómo tantos descubrimientos actuales de los estudios que son reales, ¿no? De la ciencia que estudia el cerebro, cómo funciona. Me anoté 3 ejemplos nada más porque no me quiero ir mucho por ahí. Pero cómo esos principios estaban escritos en la Biblia hace un montón de tiempo atrás. Cuando la Biblia nos dice, estén siempre gozosos, que no es siempre que vamos a poder estar con la alegría, pero sí con el gozo. Eso
en la neurociencia dicen que tener un optimismo ayuda a que uno cambie la forma de ver las cosas. Y no es el optimismo barato, sino incluso porque hay funciones en el cerebro que empiezan a trabajar de una forma diferente cuando uno las ve con optimismo. Incluso hasta hay cosas mecánicas que si uno no se puede reír, hasta fuerza una sonrisa en el rostro, de verdad que empiezan a funcionar cosas en nuestro cerebro que hace que nosotros empecemos a diferenciar o a ver diferente el mismo problema. Otra cosa es que nosotros dicen que podemos, se habla de la neuroplasticidad, que nosotros podemos entrenar nuestro cerebro, que podemos trabajar para que funcione y actuar de forma distinta. A partir de que entrenamos nuestro cerebro, podemos tener actitudes diferentes. Y Pablo nos decía, ¿no? Cambien su forma de pensar para que así puedan cambiar su forma de vivir. Ya estaba escrito. Otra de las cosas que descubrieron es que las personas que todos los días tienen un tiempo de meditación o de oración son personas que viven durante más años. Pero hablaban no solamente del rezo automático. Ellos hablan de meditación y decían, bueno, si usted cree en Dios, crea... Bueno, nosotros sí creemos en Dios, pero lo que ellos hablaban acerca de dejar el control. Cuando uno entrega, y la palabra dice, dejen toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes, oren sin cesar. Cuando tenemos esa oración sincera y de verdad, podemos entregarle. Nos baja tanto lo que es la preocupación, la ansiedad, un montón de cosas que nos afectan a nuestro organismo hasta físico. Entonces, el entregarle a Dios a diario, no porque la diga la neurociencia, porque lo dice la Biblia. Lo que yo quería decir con esto es que todo lo que nos pide Dios acá es bueno para nosotros. Ahora hace poquito que la ciencia lo puede avalar, pero nosotros podemos saber que lo que Dios nos pide no es para nuestro perjuicio. Puede que a veces nos cueste, puede que a veces no veamos el resultado inmediato, pero es para nuestro bien. Y entonces, que me fui un poquito, disculpen. El punto 1 habíamos dicho que nosotros podemos ser obedientes, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es mi Jerusalén? Que somos obedientes por amor a Dios. Y en el tercer punto habíamos dicho que Jesús sabía que la derrota no era definitiva, ¿no es cierto? Él hizo la voluntad de Dios porque sabía que tenía la victoria. Y nosotros sabemos que si hacemos la voluntad de Dios, la victoria está en Jesús. Nosotros hacemos lo que Él nos pide y vamos a tener la victoria en lo que hagamos. Y como decía recién, a veces podemos ver enseguida, otras veces tal vez no lo podamos ver, no podamos ver la victoria enseguida, pero sabemos que estamos bajo su cuidado, bajo su guía y que esto no es malo para nosotros. Pablo mismo nos decía en Romanos 8, del 35 al 37, ellos estaban recibiendo persecución física, o sea, los estaban persiguiendo por ser cristianos. Y sin embargo, él dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que nos perdimos del amor de Dios? Está diciendo, como dicen las Escrituras, por su causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Pero en el último versículo, en el 37, dice, claro que no viene a la respuesta, ¿no? Es que no nos separa del amor de Dios. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Aunque nos pasen cosas difíciles, ellos eran perseguidos a causa de Cristo. Puede que nosotros, por lo menos por ahora, no nos persiguen por ser cristianos. Pero puede ser que nos rechacen o que nuestra actitud de hacer la voluntad de Dios nos aleje de otros o quieran no estar o sintamos que la situación no es fácil. Sin embargo, podemos saber que si estamos haciendo lo que Él nos dice, la victoria es absoluta por medio de Cristo. No por nosotros, no porque nosotros seamos mejores, sino porque Él nos asegura eso. Entonces, para ir concluyendo, les invito a que podamos pensar y preguntarnos a nosotros mismos.
No sé si tenemos ahí, sí. ¿Cuál es mi Jerusalén hoy? Los invito a que cada uno de ustedes esté reflexionando. Si quieren y les sirve cerrar los ojos, lo pueden hacer. Si quieren mirar la pantalla que les ayuda como guía, pueden hacerlo también. Pero ¿cuál es mi Jerusalén hoy? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que haga y que me resulta difícil? Para lo cual necesito un poco de valor y coraje. ¿Qué es eso que necesito hacer y que me está costando? En segundo lugar, ¿estoy yo demostrando mi amor a Dios a través de mi obediencia? ¿Es Jesús, es Dios mismo el amor primero en mi vida, que me muero por poder cumplir y hacer su voluntad? ¿Estoy demostrando mi amor a Dios con mis acciones y obediencia? Hacer la voluntad de Dios, como decía recién, no es para hacernos sufrir. Podemos tener la certeza de que hacer la voluntad de Dios nos va a traer la victoria. Y la palabra nos dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a cumplir. Nosotros no somos perfectos. Y hacer la voluntad de Dios a veces nos resulta difícil y a veces no la hagamos de forma perfecta, pero podemos continuar sabiendo que, como nos dice Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo vuelva. Por otro lado, podemos saber que aunque nosotros no somos perfectos, pero queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos la victoria en Él, todo lo que Él nos pide lo podemos hacer porque tenemos sus fuerzas. En Filipenses 4:13 dice, a todo puedo hacerle frente, ¿no? Y acá tengo otra versión escrita, ¿no? Pues todo lo puedo hacer por Cristo, quien me da las fuerzas. No es por nosotros, la victoria la tenemos por Él. Y lo que nos pide hacer lo podemos hacer porque Él mismo nos da las fuerzas. Así que no desanimemos, que podemos cumplir con hacer esta voluntad de Dios. Y por último, en Jesús tenemos esta victoria asegurada, aunque no veamos los resultados enseguida. Pero dice 1 Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hacer la voluntad de Dios nos permite estar conectados a Dios. Como dice Juan 15 también, permanezcan en mí, que estemos unidos a Él como una rama está pegada a la planta del olivo. Así tenemos que estar pegados a Él para poder hacer su voluntad. Y no va a ser tan difícil cumplirlo, porque Él está con nosotros, porque Él nos da la fuerza. Sí tenemos que tomar a veces un poco de coraje para dar ese primer paso, para cumplir con aquellos que nos cuesta, pero Él está con nosotros, no estamos solos, no nos deja hacer su voluntad, es lo que nos permite estar conectados a Él. Y no hay nada mejor para nosotros que estar conectados a Él. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Josué, cuando tenía que enfrentarse a una tarea difícil que era la de liderar al pueblo de Israel, que no era un pueblo para nada fácil y que tenían que empezar a conquistar toda la tierra que Él les había dado. Les dice Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos podemos tomar de esta palabra. No es que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo mientras hacemos la nuestra, sino cuando hacemos su voluntad. Esto se lo dijo porque Él estaba enfrentando un reto de hacer lo que Dios le estaba pidiendo, hacerse cargo. Cuando vos te enfrentes a un reto por hacer lo que Dios te pide, tomate esta palabra, sí. Porque Él está con vos, está conmigo. Y no nos tenemos que desanimar aunque las cosas no parezcan salir bien al principio, porque Él está de nuestro lado y es el que nos da las fuerzas. Así que, así como Jesús afirmó su rostro y emprendió ese viaje a Jerusalén, nosotros hoy podemos también afirmar nuestro rostro, ser valientes para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Vamos a orar. Señor, quiero agradecerte por la obra que hiciste por nosotros en la cruz. Agradecerte por el valor de entregar tu vida y por hacer ese sacrificio tan grande por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor.
Gracias, Señor, por tu inmenso amor y por dejar de lado, Señor, tu divinidad, dejar el cielo para estar aquí con nosotros. Porque siendo Dios estuviste aquí con nosotros. Gracias por dejar de lado, Señor, la comodidad de donde estabas y poder entregar tu vida por nosotros. Gracias porque sabemos que no quedaste allí, sino que a través de la victoria, de la muerte, de la cruz, podés salvarnos, Señor. Y ahora quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté trabajando en cada una de nuestras vidas, Señor, trayendo salvación a aquellos que lo necesitan, en el nombre de Jesús. Señor, tu Espíritu Santo esté trabajando sobre nuestras vidas para que podamos tener la certeza de que moriste en una cruz para salvarnos de los pecados. Que podemos ser llamados hijos e hijas tuyas a través de la fe. Gracias, Señor. Pero también te pido que nos ayudes a nosotros a hacer tu voluntad, a vivir en tu voluntad, en lo diario, en lo cotidiano y en las cosas importantes. Podamos estar tan unidos a vos que busquemos hacer tu voluntad en cada paso que demos y que nuestros pasos sean guiados y acompañados por vos. Tenemos esa seguridad que así será, pero ayúdanos a recordarlo cada día, que hacer tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar y que podemos estar seguros de que tu amor, tu cuidado, tu guía, tu sustento está sobre nosotros. Te adoro, Señor, y te doy gracias. Bendigo, Señor, a esta congregación en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo trabaje sobre cada uno de nosotros y en esta semana podamos tomar decisiones que nos lleven a acercarnos más a vos y hacia lo que vos tenés para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.